2015-garreneko urtarrilaren 28 eta 2016-garreneko urtarrilaren 29-garreneko aurreko akten onarpena, hala balegokio. Primer punto, aprobación si procede de las actas de las sesiones anteriores de fechas 29 de diciembre de 2015 y 28 de enero de 2016. Gauzatxo bat, eta markatu horrek ez abizatzagetik ez garako konturatu. Noski baietz onartuko ditu batak, ez dago nioak arazorik, baina abendukoan, 28. horrian, nire, EH Bilduren interbentzio batean jartzen du gutxienez 15 meses, es 15 días. Claro, txikitenetik gara, lora zaintzaz. Claro, ez genuen esan amausin abete zerbitzurik gabe geratuko ginen. 28. horrian, agertzen da, 15 meses, 15 días. Beste norbaitek zeo zerbaitu gura dago, edo zerbaitu esateko, ez? Onartutat antzen dugu zauduan eta koria eratuta. Pasatzen gara orain atal erabakitzaileera, bigarren puntua. Bigarren puntua, bete beharren aitorpena, segundo punto, reconocimiento de obligaciones. Ogasuneko batzordean azaldu zen bezala, bete beharren aitorpen prozeduran ekartzen ditugun faktura hauek dira 2015 urtean egindako lanak eta zerbitzuak ordaintzeko, baina faktura horiek urtea itxita ja geratu denean sartu direla udaletxean 2016an, beraz, kasu hauetan prozedura horrelakoa da. Bete beharren aitorpen prozedura irekitzen da eta prozedura horretan onartu egiten dira. Honen inguruan norbaitek zeoz esateko, Pantxu, Teresa, Joan, Willy. Bale, orduan, bueska egitera pasatzen gara, beraz, honen aldeko bueskak. El punto A aho batez onartuta gelditzen da, el punto será aprobado por unanimidad. Hirugarren puntura pasatzen dugu. Hirugarren puntua 2016-garreneko diru-laguntzen plan estrategikoaren onarpena balegokio. Tercer punto, aprobación si procede del plan estratégico de subvenciones 2016. La aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones es una exigencia de la Ley General de Subvenciones. Se trata de marcar las líneas estratégicas en materia de subvenciones y dichas líneas estratégicas posteriormente se materializan en la ordenanza de subvenciones, así como en las diferentes convocatorias de libre concurrencia y en los convenios que se firman desde el Ayuntamiento con las diferentes asociaciones en diferentes materias. Las materias que se recogen en este plan general son euskera, cultura y educación, deportes, mujer, cooperación al desarrollo, tercera edad y acción social. Honen inguruan norbaitek zeoz esan gura dago, Pantxu, Teresa. Teresa? Sí. Yo tengo para proponer una enmienda al plan estratégico de subvenciones, no sé si es el momento ahora de... Es que se supone que según el reglamento orgánico del ayuntamiento se tienen que presentar por el registro o antes del pleno en secretaría. No se pueden presentar in situ en el pleno, según el reglamento. Pues es que ha habido una equivocación, porque yo se lo he pasado ahora al portavoz y pensaba que te lo iba a hacer llegar. Se lo he dado a ella con tiempo suficiente, ¿eh? Sí, sí. Bueno, si vas a presentar... Beste zeoz kontra. Vamos, de hecho creo que todos los grupos conocen el texto de la enmienda porque a todos se lo he remitido. El hecho de que, es más, cuando he subido creo que la secretaria no había llegado. Yo pensaba que durante ese tiempo se lo iba a pasar. No se lo he pegado la verdad. Lo tengo yo porque no se lo he pegado.
koordinazio faltagatik batez ere, guztiok ados bazaudete, guztiok ezagutzen dut egun azaldu dezala berak bere emendakin. Azaldu. El texto del Plan Estratégico de Subvenciones que se trae aquí es exactamente igual que el del año pasado, sobre el cual ya hice unas aportaciones y sobre el cual encuentro ciertas deficiencias que no se han subsanado a lo largo del tiempo y adolece ciertos defectos que a mi juicio no debería contener. En general, no estoy de acuerdo con algunas de las cuestiones que aquí se plantean y concretamente creo que existe una falta de transparencia en algunas cuestiones, como tantas veces he dicho, no sé cuántas veces he dicho, en las ayudas y subvenciones a familias en situaciones especiales, que sin entrar al fondo de lo que se subvenciona con ello, a mí me gustaría que se dijera claramente, sin ningún temor, y generalmente esta subvención se suele dar pie, acogida a financiar los viajes de las personas que están en situación en prisiones, ayuda a los familiares. Yo no voy a entrar al fondo de eso, pero a mí sí me gustaría que se recogiera claramente a qué va destinado, quiénes son los destinatarios y qué es exactamente lo que se subvenciona. Eso por el principio de transparencia que debe presidir toda la actuación administrativa. A pesar de esto, me gustaría que fuera así, no por eso voy a votar en contra del Plan Estratégico de Soluciones en su totalidad, porque considero que estoy de acuerdo con el resto de soluciones que se plantean. Me gustaría que con sucesivas ocasiones se le diera un poco más de contenido, se fuera perfilando, y el momento de que se debatan las distintas ordenanzas será cuando intervenciones u otras modificaciones. Agradeciendo que se admitan las enmiendas, que ha sido por un error tontísimo, porque tenía la enmienda preparada y no sé, pues yo voy a presentar unas enmiendas, si todos tenéis el texto delante, que son en el artículo 5, cuando habla de los principios generales del plan, añadir que sean A, publicidad, transparencia, concurrencia, utilidad, igualdad y no discriminación. B, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por el Ayuntamiento de Sopela. C, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, eliminando el texto que dice publicidad y libre concurrencia mediante convocatoria breve que garantice la objetividad, transparencia, publicidad, concurrencia, igualdad y la distribución de los fondos públicos. Lo siguiente seguiría igual. La justificación de esta sustitución es para ajustarse exactamente a los principios generales de la Ley 38/2003, que son los que amparan el Plan Estratégico de Subvenciones, para que quede constancia que son los mismos. En el artículo 10, añadir, como dice el Ayuntamiento de Sopela, especificar para el año 2016 sobre las subvenciones en las siguientes materias, persiguiendo los objetivos que se detallan a continuación mediante las siguientes modalidades de concesión, que son las que sean. La justificación de añadir para el año 2016 para dejar abierta la posibilidad de que en años sucesivos se establezcan nuevas subvenciones, o si no fuera necesario, que no hay necesidad, suprimir alguna de ellas. En cuanto al apartado dentro del propio artículo 10, en materias y objetivos, simplemente se trata de una enmienda de redacción, solamente concordar los plurales y los singulares entre sí, y concretamente en el apartado de mujer hay una redundancia donde dice, en el párrafo que dice valores como la igualdad, la no discriminación por razón de sexo, el empoderamiento de la mujer y los derechos de la mujer. Propongo eliminar uno de ellos y que quede como la no discriminación por razón de sexo, el empoderamiento y los derechos de la mujer. Sencilla versión. Pues la justificación es proporcionar al tiempo la concordancia gramatical de los plurales y la eliminación de innecesarias redundancias. Paso, si queréis.
observaciones que he hecho para votar en contra del plan. Porque estoy de acuerdo con el resto de subvenciones que se plantean. Vale, bueno, honen prozedura guztiok ezagutzen duzue, lehenengo eta behin emendakina bera debatituko dugu, eta gero emendakina onartzen dan edo ez. Horren ondoren, emendakina onartzen bada, zuzenean egituko zaio planari, eta egun plana bera bozkatu beharko genuke. Orduan, bueno, gu printzipioz gure partetik plana hobetzen duela uste dugunez, gu baiezko bozka emango dugu kasu honetan. Beste taldeak, Juantxu, zeo zer esateko? Si vas a decir algo. Vale. Jon. Las modificaciones que se introducen en la enmienda, en los artículos 5 y 10, nos parece que mejoran la redacción del plan estratégico. Es cierto que se ha presentado un poco a última hora, pero no vemos inconveniente en que se recoja. Muy bien. Agian redundanteak izango gara, baina guk argitu nahi dugu inolako zalantzarik ez egoteko. Idatzizko testuarekin bat datoz, ez dago inolako arazorik, baina ahozkoan sarrera bat egin duzu. Sarrera hori ez dago hemen. Hori ez dago. Por si acaso te lo pido. Aquí hay un texto que es una enmienda. La enmienda como tal escrita, no tenemos ningún problema en acecharla y recogerla, pero además has hecho una introducción que no está aquí recogida. No, eso no entra, ¿verdad? No. Está claro. No, está claro que eso no entra en la enmienda. Vale, vale. Es inasartu. No, pero que Sí. conste que no entra. Vale, vale. Entonces no tenemos ningún problema en que entre. Zeo zer esateko baitek. Orduan badakizute, orain egingo duguna da emendakina bera bozkatu, emendakina onartutzat emotekotan, emendakinaren testu orokorrera batuko litzaioke eta gero kiko nuke testuaren debatea eta bozketa. Vale? Orduan, emendakin honen aldeko bozkak. Dago batez onartuta gelditzen da emendakina, queda aprobada por unanimidad. Orduan orain, tekstua bera debatitzera pasako gara. Vale, orduan, Juantxu, zeo zer esateko, Teresa, Jon, zeo zer esateko, Gu baiezko bozka emango dugu, eta pozten gara urte bat beranduago, proposamen hau zehaztasun horiek izan ezik orain dela urte bat aurkeztu zen, urte oso batean ez dugu zankotasunetan sartuko herri honen diru laguntza guztiak nolabait koloka batean egon dira, bueno, pozten gara orain onartuko dalako eta baietza emango dugu. ondo hauere, berdin uste dugu, pozten gara zau onartuko da, eta uste dugu gauzako beto edo regulazio hobeago batukiko dutela, eta esan den modun, uste dugu korporazio honi dagokiola plan hau onartzea edo ez onartzea, beraz, bozkatzera paso egiten gara, honen aldeko bozkak. Batuan ere, hau batez onartuta gelditzen da, el punto queda aprobado por unanimidad. Batera, hiritarren segurtasunera pasatzen gara, laugarren puntua. Laugarren puntua, hasiera batez onartzea sopelan ibilgailuen aparkaldia mugatu eta antolatzeko zerbitzu publikoa arautzen duen udal ordenantzaren aldaketa, hau ordenantza. Cuarto punto, aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal reguladora del servicio público de control, delimitación y ordenación del estacionamiento de vehículos de Sopelana, ordenanza otra. Horreko batzordean azaldu zen bezala, botaren ordenantza moldatzeko osoko bilkurara dakargu eta
txandara pasatzen gara, Juantxu. Esta modificación, si facilita a los vecinos de Superana el acceso al tema de la OTA, sobre todo a aquellas personas que tienen cosas de alquiler, de renta y demás. No les será un bien, pero por otro lado no estamos de acuerdo en que se gestiona la privada. Por lo tanto, nuestro voto va a ser la excepción. Esto preferimos que hubiese dado directamente el ayuntamiento, con el ciudad del pueblo y de lo que se genere de esta actividad, pues sí que se ayuda a las arcas del pueblo y no a la empresa privada. Por lo tanto, lo vamos a hacer. Mila esker, interesante. Jon. Uli. Guk otaren eztabaida beste bada guk baso honetan hemen dauden modifikazioak zentzu horretan niminoa dira, da sopela pasatzea hori da proposatzen den modifikazio bat, eta gero beste da, orain arte pegatina zeuden kotxetan, eta orain dana digitalen bidez egingo da, beraz ez daukagu inolako arazorik, eta gero, batean ez dut horrein badautaz, eztabaidatuko dugu, aldaketa horiek egiteko ez dago inolako oztoporik. Ondo, mila esker danari, orduan, bozka egitera paso egiten dugu, ordenantza honen aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak. Puntua onartutzat gelditzen da, EAJ, PSE eta EH bostekin, eta gero bestalde sopela orain eta DBTU aztenitu egin dira, beraz, puntua atara egin da. Puntu queda aprobado. Hirigintzara paso egiten gara, bosgarren puntua. Bosgarren puntua, udalbatzak 2015 azaroaren 24an hartutako akordioaren erantzkinean aurkitutako errakuntza materiala zuzentzea. Akordio horren bidez, behin betiko onartzen da Loyola sektorearen zatiplanaren barruko 3. aldaketa. Lur zatien itzurei buruzkoa dena. Zatiplanaren ordenantzen 1.7 artículo. Quinto punto, corrección de un error material en el anexo al acuerdo plenario de fecha de 24 de noviembre de 2015, por el que se aprueba definitivamente la tercera modificación puntual del plan parcial del sector Loyola en relación a los cierres de las parcelas. Artículo 1.7 de las ordenanzas del plan parcial. Bosgarren eta zikaren puntua berdinean dauden argumentazioa berdin izango da, nahiz eta gero bosketa modu separatu batean egin ondo bat dituzue. Leire? Zaudena azaldu zen bezala eta tituluan argita garbi izaten denez, akordio horren anexoan gertatutako akats baten zuzenketa besterik ez da. Eztabaidatze txandan, norbatik zehozea esateko, Juantxu, Teresa, Jon, Uli, ez? Bale, orduan, bosgarren puntua bozkatzera paso egiten dugu, bosgarren puntu honen aldeko bozkak. Vale, puntua ere, onartutzat gelditzen da hau batez. El punto queda aprobado por unanimidad. Eta orain, 6. puntua erabat berdina dela bozkatzera paso egiten dugu. 6. puntu honen aldeko bozkak. Hau batez onartuta gelditzen da. Queda aprobado por unanimidad. Orain, adibidez sustapen eta kontrolatarera paso egiten gara, 7. puntua. 7. puntua, presazko mozioak halakorik bada, punto 7, mociones de urgencias si las hubiera. Talderen batek urgentziazko mozioren bat planteatu nahi dago. Bai. Leire? Aurreko asteko bozeramaile batzordean komentatu genuen bezala, martxoaren 8irako eudelek proposatu duen aitorpen instituzionala gai ordena bidali baino beranduago heldu zaigu, eta horregaitik
sortzia, egun gutxi barru dala, presazko mozio moduan ekartzen dugu onartzeko horrela baderitzo zuen. Honen bestez, lehenengo eta behin egin beharko nukena da urgentzia onartu, bakizute honen urgentzia izan behar dela gehiengo osoz, orduan lehenengo urgentzia bozkatzera pasako gara. Urgentziaren aldeko bozkak. Eztabaidatze txandara pasatzen gara. Orain irakurketa emango diogu testuari eta gero eztabaidatzen. El Comité Permanente por la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local del Consejo de Municipios y Regiones de Europa afirma que la igualdad entre mujeres y hombres es un derecho fundamental y un valor central de la democracia. Los gobiernos locales y regionales, siendo las esferas de gobernanza más próximas a la ciudadanía, son fundamentales para abordar las persistentes desigualdades y promover los derechos de las mujeres en Europa y en el mundo. En este 8 de marzo de 2016, Día Internacional de las Mujeres, representantes de gobiernos locales y regionales se comprometen a recordar que la democracia no se puede construir sin las mujeres, con lo que es ineludible la adopción de todas las medidas necesarias a todos los niveles, local, regional, estatal y europeo, para conseguir una participación igualitaria de mujeres y hombres en los procesos de toma de decisiones. Hacer un llamamiento a los Estados y a las instituciones europeas para que ratifiquen la igualdad de mujeres y hombres como elemento central de nuestros valores y de las sociedades europeas. Por este motivo debe ocupar un puesto central en la agenda política y ser integrada en todas las políticas y legislaciones relevantes. Llamar a las ciudades y regiones de Europa a adquirir un compromiso formal en favor de la igualdad, firmando la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local, auspiciada por el Comité Permanente por la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local del Consejo de Municipios y Regiones de Europa, en 2006, que ha sido firmada hasta la fecha por más de 1.500 ciudades y regiones. Promover que quienes hayan firmado la Carta tomen medidas concretas para promover la igualdad a nivel regional y local, hagan uso de las herramientas que ponen a disposición el CCDE a través de su observatorio en línea con los poderes conferidos a gobiernos locales y regionales en los diferentes países y proporcionen los recursos financieros y humanos necesarios para su implementación. Denunciar la violencia que siguen soportando las mujeres en la actualidad, aun en el siglo XXI. Se debe combatir toda forma de violencia perpetrada contra las mujeres en la vida pública y privada, incluido el tráfico de mujeres, la explotación sexual, la violencia en el ámbito doméstico y otros actos contra los derechos humanos de las mujeres. Hacer un llamamiento a los Estados e instituciones de la Unión Europea para adoptar unas políticas y legislación comunes con respecto a la prevención, protección y apoyo a las mujeres víctimas de la violencia de género. Hacer dicho llamamiento a los Estados para que ratifiquen el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, Convenio de Estambul. Tener en cuenta las necesidades específicas de mujeres y menores refugiados que huyen de la guerra y de la persecución y que llegan a nuestras ciudades y municipios. Proporcionarles la acogida y la atención adecuadas y la prevención de toda clase de violencia y discriminación. Demostrar su voluntad de cooperación a nivel global para conseguir el objetivo 5 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que tiene como
objetivo poner fin a toda forma de discriminación contra las mujeres. Además de comprometerse a todo lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Sopela, en su ámbito municipal, se compromete a apoyar los procesos de empoderamiento de las mujeres, entendidos como un camino hacia la toma de conciencia individual y colectiva de las mismas, que les permite aumentar su participación en los procesos de toma de decisiones y de acceso al ejercicio de poder y a la capacidad de influir. Apoyando el trabajo conjunto con asociaciones de mujeres y feministas para fortalecer la participación de las mujeres en la vida política local y apoyar los necesarios cambios de valores para que el acceso de las mujeres a los ámbitos de decisión de nuestra sociedad no encuentre obstáculo en su camino. A fortalecer las políticas locales a favor de la igualdad y contra la violencia, en especial hacia las jóvenes y adolescentes, impulsando la participación activa de estas en el logro de dichos objetivos. Y a impulsar el desarrollo de la futura Ordenanza Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres una vez aprobada por el Pleno de la Corporación. Sopela, 25 de febrero de 2016. Eztabaidatzen gara paso egiten gara. Antxu, zer esateko? Eso. Teresa. No, yo suscribo todos los puntos, la de carácter institucional. Simplemente felicitamos a todos porque este ayuntamiento afortunadamente avanza muy por delante de otros muchos municipios, no solo de España, sino del resto de Europa en materia de igualdad. Jon? Uli? Bueno, azteko uste dugu azken puntuan sartu ditugun ekarpenak, guztio sartu ditugun ekarpenak aberazten dutela eta mamia ematen diote eudelek egindako deklarapenari, beraz entzorretuan posten gara azken puntu hau esartzeaz. Eta, paperak ia gauza guztiak jasotzen ditu, baina gero gauza horiek eraman behar dira praktikara. Hainbat gauza udal honetan egia da aurreratuta gaudela, 2015ean hasi zen ja partidetza prozeso bat, ordenantza bat egiteko, pasada urte oso bat ez dago eginda, ia egiten dugun, puntos negros dela eta ere 2000 nuke enpresak egin zuen horreko legaldian ikerketa bat ere, hori guztia gozatu behar dugu, onartuta dago, egia benetan paperak esaten duguna guztien artean horrela ematen dugun. Mila esker guztioi zuen aportazioengatik. Egia da aurreko legealdian parte hartze prozesu bat martxan jarri zela, zenbait batzar egin ziren berdintasunaren ordenantza aurrera ateratzeko, berdintasun ordenantzaren proiektua eta zirriborroa banandu egin dugu aurreko berdintasuneko batzordean. Horretan ja azken pausuak ematen ari gara, edo behintzat hori espero dugu, ordenantza hori onartzeko eta izateko, eta beraz, zentzu horretan ere zoriondu nahi dugu korporazio hau, horretan ere diagolako. Mila esker. Beste norbaitek zoaz esateko, Antxu, Teresa, Uli. Esan ganez, mila esker guztioi zeinera dozunako gulirekin, eta uste dut hau aberastuta aterako dela Sopelako aportazioekin, eta beraz, bozkatzea paso egiten dugu, mozioaren aldeko bozkak. Onartuta gelditzen da ere hau batez, queda aprobada por unanimidad. 8. puntura paso egiten dugu. 8. puntua berri ematea, baian, deialdi honetako erantzinean agertzen diren alkatetza dekreto. Punto 8. Dación de cuenta de los decretos de alcaldía relacionados en el anexo de esta convocatoria. Norbaitek dekretu egin inguruan zer esateko. Bederatzigarren puntura paso egiten gara. Bederatzigarren puntua,
una vez más está destrozada, y eliminar los sitios públicos, los que haya, y eliminar, por favor, las pancartas que estén colgando del mobiliario municipal. Mila esker, tomamos nota. Jon? Willy? Bai, hendik aldera, bilak botako ditut, eta, alden jaureen erantzun. Azken plenoa bukatu ondoren, jendeak publikoa galderak egin zituenean, galdera baten aurrean Bildu erantzuna eman nahi zuen, eta saldu, eta esan zitzaigun, las preguntas son al equipo de gobierno, hay que guardar un orden y por tanto el equipo de gobierno ha respondido ya lo que tenía que responder y con eso queda finalizada esa pregunta. Eta horren ondorioz guri ez zitzaigun baimenik eman publikoari erantzuteko. Jakin nahi dugu zertan oinarritu zen gobernu taldeak edo zertan oinarritu zen alkateak guri ukapen hori egiteko, guri baimenik ez emateko erantzuteko. Queremos saber en qué se basaron para impedirnos responder al público con esa frase. Las preguntas son al equipo de gobierno y hay que guardar un orden y por tanto el equipo de gobierno ha respondido ya lo que tenía que responder y con eso queda finalizada esa pregunta. No nos dejaron responder y dar nuestra opinión de lo que pensamos en la pregunta que hizo el público. Eta bigarrena, azken komisioa izan zen azkena, uste dut 17 eta 17 ondoren, pentsan 18an eta 21an agertu dira inbertsio hori nahiko esanguratuak eta agertzen dena da komisioetan esandakoa baino askoz gehiago pentsaren bidez jakin izan ditugu hainbat zehaztasun komisioetan jakinarazi ez ezkigunak. Orduan, uste dugu zergatik 18 eta 21an pentsan agertu baldin bazan, zergatik ez zitegun informazio hori eman 15, 16 eta 17ko komisioetan. Para el público que no tiene traductor, las comisiones de la semana pasada fueron el día 15, 16 y 17 y en prensa el jueves 18 y 21 ha salido una serie de informaciones con unas inversiones bastante significativas y con más datos de los que teníamos los concejales en las mismas comisiones. Entonces, queremos saber que como justo al acabar las comisiones se da a la prensa más información que la que tenemos los propios concejales. Lehenengo galderaren inguruan, hemen behintzat ni nagoenetik eta horreko legealdian ere zuek gobernuan izan zinetenean publikoaren galderen momentuan beti holan egin da, publikoak normalean eta logikaz gobernu taldeari egiten dizke galderak, ez dago erregulazio bat berez hori erregulatzen dagoena, baina erregulazioan agertzen dena da nordan moderatzailea osoko bilkura baten eta moderatzailea kasu honetan ikatetza da. Gure ustez hori da egokiena, egin zen baita ere galdera bat talde guztiei zuzenduta eta hor parte hartu zenuten, ze talde guztiei zuzendu zitzaien eta hori izan arrazoia. Bigarrena, egia esateko komisioetan ze informazio eduki duzuten ez dakit konkretuki, inbertsio horiek ez dauz onartuta, baina bai egin dugu berba modu informal baten baino behiotan talde ezberdinekin eta gainera zifra konkretuak emoten baita eta eta uste dugu horrek ondino refleksio bat behar dagoela talde guztion artean, inbertsio horiek ez dauz horrekontuan sartuta dakit konkretuki ze agertu zen periodikotan, baina suposatzen dut agertu zen izango zela gure intentzioa zein da, baina ez onartuko direzela eta ez da ere egingo direzela, ze hori osoko bilkurak onartu behar dago. Hori da, ez dut gainera zurekin zure taldeko pertsonaren batekin konkretuki horren inguruan modu informal batean baita ere hitz egin dugula eta gobernu taldearen intentzioa eta horra izan behar dago gainera uste dut sopelaren instalakuntzako hobetzea da eta hori da behintzat gu trasladatu dioguna periodista ezberdinei, kazetari ezberdinei. Bi galdera, bi erantzun, nik ere bi
erantzun emango dizut. Esan duzu plenoa alkateak kudeatzen edo gestionatzen duela. Bueno, gu dakigularik eta horrela dago konsulta publikoak egiten dituen galderak ez daude pleno barruan. Horregatik gainera ez dira esakta jasotzen eta ez bideoan agertzen. Hori batetik. Bestetik, gu konsulta egin dugu. Eta konsulta egin dugu, printzipioz guztio konfiantza dugun pertsonari egin dugu konsulta hori, lorreari, zaizu importa esatea, eta zehaz mehatz, eta desde luego Laura guztiontzat fidagarria den pertsona, eman zen erantzuna. Euskeraz dago erantzuna, nik ere galdera euskera zienolako, baina, bueno, zer dunez itzulpen bat egin. Espero dut, testuala izatea itzulpena. Bueno, azteko plenoan zuk esan zen, honekin osoko bilkura amaituta ematen dugu, eta hori publikoaren txanda. Beraz, zuk ere onartzen duzu, plenoa bukatuta zaudela. Beraz, ja zen zure momentua kudeatzeko. Egiten dauz, eta Laurak esan dagoa, egiten dauzkazuzan galderei erantzuten, pleno erregu eta galdera puntuan amaitu egiten da. Beraz, publikoak euren galderak egiten da bestenean, osoko bilkura bukatuta dago. Eta ondorioz ez da grabatzen, ez da aktetan jasoten momentu horretik aurrera gertatzen dara. Gai honi buruz ez dago ia araudirik, eta dagoen itziaren arabera, pleno amaitu ostean galdera txanda bat egon deteke publikoak euren itaunak planteatzeko. Soilik interes publikoa da behin gain inguruan. Beraz, teorian planteatzen direzan galdera lotuta ez badagoz interes publikoa daukan gai bati, ez dira zertan erantzun behar. Honetaz aparte, ez ere ez dagoenez, ni dakidala behintzat, Laura ez jakitea asko da, ezin dut iritzi juridikoa eman, que creo que he hecho una buena traducción. Respondiendo a la pregunta que me haces, el pleno se termina con el punto de ruegos y preguntas. Por tanto, cuando el público realiza sus intervenciones, el pleno está finalizado y, por tanto, ni se graba ni se recoge en acta lo que sucede desde ese momento en adelante. Respecto a este tema, casi no hay normativa, y la poca que hay dice que al finalizar el pleno puede haber un turno para que el público plantee sus preguntas, solamente si son de interés público. Por tanto, en teoría, si las preguntas que se plantean no están relacionadas con un tema de interés público, no se tiene por qué responder. Aparte de esto, no puede haber una opinión jurídica, porque, al menos que yo sepa, y que ahora no sepa, es mucho no saber, no hay nada más. Pero esa pregunta usted sí respondió, o sea, usted la valoró como de interés público. Si no lo hubiese respondido, aceptamos que no era una pregunta de interés público, pero fue una pregunta, usted la respondió. Por lo tanto, creemos realmente que fue una actuación muy errónea, por no utilizar otra palabra. Fue fuera de pleno, fue en el momento de ruegos y preguntas, y no hay una legislación al menos clara para decir que nosotros no podamos responder. Sin más. Eso respecto al primer tema. Respecto al segundo, bueno, no estamos hablando de 24.000 euros o 26.000 euros, 800.000 euros. Aparece pues, una cantidad desorbitante, la que aparece el día 20. Perdón, tanta prensa. Ese es el título. Claro, que confía que el Pleno apruebe el presupuesto para este proyecto para poder así iniciar las obras este mismo año. Pero los presupuestos de 2016 ya están aprobados. ¿Qué estamos hablando? ¿De una modificación bestial de 800.000 euros? ¿Qué estamos hablando? ¿De un crédito a un banco para poder acometer esas obras fuera de pleno? O sea, no estamos hablando de una modificación presupuestaria menor, estamos hablando de una inversión de 800.000 euros. Esto, yo creo que antes de cerrar la prensa, los concejales de este pueblo tenemos que debatirlo mucho. Claro, esto es tirar una piedra y esconder la mano. Se podría traer más temas, pero no estamos hablando de 20.000 euros, que bueno, que se pueden mover partidas, que en vez de la hierba artificial hacemos una baldosa más, y digo con todo respeto a la hierba artificial y a la baldosa. Pero estamos hablando de 800.000 euros en la prensa que confía en que el Pleno del Ayuntamiento apruebe el presupuesto para este proyecto y poder así iniciar las obras este mismo año. O sea, a mí que nos explica alguien de dónde salen 800.000 euros en este momento no presupuestados. Respondiendo a ambas preguntas, y como ves, incluso debatiendo ambas preguntas, a pesar de no ser un momento del pleno que esté sujeto a debate, sino pregunta y respuesta, efectivamente, en la parte en la que acaba el pleno no hay una regulación que explicite nada, tampoco que la oposición en ese momento tenga que responder, y por lo tanto, por un criterio de orden, y porque normalmente las personas entiendo cuando hacen una pregunta, la hacen al equipo de gobierno, nuestro criterio sigue siendo ese,
Y es más, cuando otra persona que preguntó al resto de la corporación, cualquier corporativo pudo contestar y no se puso ninguna cortapisa. Yo agradecería al público que se mantenga en silencio. Mentir, tío. No sé, quizá tú conozcas el reglamento mejor que nosotros. Siguiendo con esto, o pasando a la siguiente pregunta, el equipo de gobierno, si hay algún periodista que le pide qué es lo que le gustaría hacer, el equipo de gobierno está en su absoluto derecho de decir qué le gustaría hacer. En esta corporación hay más de un concejal y más de dos, y creo que todos los grupos conocen que para nosotros la mejora de la zona de Urco es prioritaria. Y creo, y no me equivoco, que más de uno conoce los importes. No hemos estado hablando, y además en las declaraciones que has leído, en ningún momento se dice que se vaya a hacer, se dice que esperamos que el Pleno apruebe esa inversión, que creo que es donde corresponde que se apruebe, igual que cualquier corporativo de EH Bildu hace declaraciones en prensa o pone carteles en la calle, pues nosotros estamos en nuestro derecho de, cuando nos hacen preguntas, responderlas. No hemos faltado la verdad, hemos hablado de un proyecto que más de una persona aquí conoce, que quien se interesó, que por cierto solo fue un grupo en su día, que se le invitó a ir con nosotros a ver cuál era el estado de las instalaciones de Urco, vino, lo vio, ningún otro grupo tuvo a bien acompañarnos, por lo tanto no es absolutamente nada nuevo. Quizá EH Bildu, si en aquel momento nos hubiese acompañado, también conocería con más detalle cuáles son los deseos del equipo de gobierno y qué es lo que nos gustaría hacer en la zona de Uberaga. Por lo tanto, cada vez que un periodista nos pregunte, que siempre atendemos, hablaremos en nuestro único nombre, y cuando sea algo que nosotros no tengamos capacidad para poder aprobar o llevar adelante, lo matizaremos, como es el caso de ese artículo en el que, como has leído, Willy, sale perfectamente claro que esa es nuestra intención y que esperamos que este Pleno lo apruebe, si lo tiene a bien, y si no lo tiene a bien, lógicamente, pues no lo aprobará. Yo tampoco quiero ganar el debate. Primero, ante una falta de no normativa, se hace una interpretación restrictiva. Puede haber normativa o no puede haber, pero se hace una interpretación restrictiva. No hablas. Vale, bien, entendemos que cada uno saque las consecuencias. Si no hay una normativa, se puede interpretar de dos formas, de una forma abierta o de una restrictiva. Se interpreta de forma restrictiva. Sacaremos las consecuencias que sacamos todo el mundo. Segundo, por supuesto cada uno quiere decir lo que puede decir, pero cada uno tiene una responsabilidad. Y tienes la responsabilidad del equipo de gobierno. Y ha fijado ya una inversión, y estamos hablando de 800.000 euros, no estamos hablando de una cantidad menor. Por supuesto puedes decir lo que quieras, todo el mundo puede decir lo que quiera, pero esas van unido a una decisión del Pleno y estamos hablando de unas cantidades muy grandes para crear. Y por cierto, Bildu conoce muy bien la situación de las gradas, la situación de los vestuarios, la situación del campo de fútbol de hierro artificial, la situación de las goteras de la cancha de baloncesto, de los vestuarios también de baloncesto. Bueno, creemos que lo conocemos bastante bien. Pues me alegro de vuestro conocimiento, porque me da esperanzas de que lo podamos sacar adelante, porque entiendo que sois conscientes de la gravedad de la situación de la zona Uberaga. Y Mercedes, o sea, no quiero ya seguir con un debate, porque esto sin preguntas podemos debatir y vamos a debatir. A tu pregunta de cómo se va a financiar, pues la labor del equipo de gobierno es intentar conseguir dinero, en ningún caso deuda, por si alguien tiene alguna duda. Este equipo de gobierno no tiene intención de endeudar a este ayuntamiento bajo ningún concepto, bajo ninguno, que en este momento además es algo que puede preocupar, y nosotros lógicamente con los recursos que el ayuntamiento es capaz de generar intentaremos regenerar, porque casi es una regeneración ya, la zona de Uberaga. Sabes que hay diferentes formas de conseguir recursos, sabes que hay diferentes recursos, que puede ser vía gasto corriente, que puede ser vía patrimonial, existe PMS, etc. Entonces, dependiendo lo que se determine, y eso no es un capricho ni del equipo ni de los corporativos, sino que eso lo va a determinar un informe técnico en el que intervendrá la oficina técnica, intervendrá intervención e intervendrá secretaría, y nuestro trabajo es intentar conseguir los recursos suficientes para llevar a cabo ese proyecto. Conoces que se puede hacer de diferentes maneras también, que se puede hacer durante un año, que se puede declarar un gasto plurianual. Entonces creo que es algo que hay que debatir y que nosotros estamos, absolutamente empeñados en intentar sacar adelante.
bata da Sestaoko ACD enpresaren itxieraren aurrean adostu dugun testu bat, eta beste bat da gure herritik armadak egindako maniobra batzuen ondorioz sortarazi den egon ezinaren aurrean ere adostu izan dugu testu bat talde guztietako bozeramaileen artean. Orduan, ekartzen duguna testu bi horien irakurketa egiteko, esan dudan bezala eta berriro esango dut, testuak guztion artean adostuta daude eta beraz aprobetxatu nahi dugu momentu hau adierazpen bi horiek irakurtzeko. Teresa? Declaración institucional ante el anuncio del cierre temporal de la planta de acería compacta ACB en Sestao. El Ayuntamiento de Sopela se suma a las declaraciones institucionales suscritas unánimemente por todos los grupos de Juntas Generales de Vizcaya y del Parlamento Vasco, expresando su solidaridad total con los trabajadores y trabajadoras de la acería y sus empresas auxiliares, destacando su esfuerzo negociador y de diálogo para minimizar el impacto de la medida anunciada y garantizar las condiciones laborales de la plantilla, solicitando de las instituciones implicadas la coordinación en la defensa del mantenimiento de la actividad de la acería, así como en el afianzamiento de los proyectos industriales del País Vasco, reclamando a la Unión Europea la adopción de medidas que frenen la competencia desleal de algunas economías y la revisión del precio de la energía que hoy lastra numerosos proyectos y miles de puestos de trabajo. Eskerrik asko, Teresa. Uste dut beste talderen batek zehoz ere esan nahi doa da, berez, Juantxu, zehoz esateko, ez? Jon, Willy, ez? Perfecto. Deklar instituzional bat da, ja akordatuta dago, beraz ez dago bosketarik egin behar, eta odaletik aterako dena da. Horrengoa dira. Bigarren testua, armadaren maniobren ingurukoa da. Determinadas unidades del Ejército de Tierra han efectuado recientemente maniobras en terrenos pertenecientes al término municipal de Sopela y en concreto en el área urbana del barrio de Sopelmar. El Ayuntamiento de Sopela, como administración responsable del buen orden ciudadano dentro del municipio, no ha tenido conocimiento previo de estos hechos. Siendo que la actividad militar, por su propia naturaleza y dimensión, resulta generadora de ciertos riesgos y molestias para la población civil, esta corporación considera inaceptable que este tipo de actividades militares se lleven a cabo en zonas urbanas, con el impacto negativo que esto genera sobre la ciudadanía, los bienes públicos o privados o sobre el medio ambiente. Por tanto, 1. El Ayuntamiento de Sopela expresa su más enérgica protesta por el proceder de las autoridades militares y exige el cese inmediato de las maniobras militares en zonas urbanas. 2. El Ayuntamiento de Sopela exige que se tenga en cuenta este posicionamiento para que no se vuelva a realizar en el entorno de nuestro municipio ningún tipo de maniobra militar. 3. El Ayuntamiento de Sopela comunicará esta decisión al Ministerio de Defensa, así como al Gobierno vasco, a las Juntas Generales del Territorio de Vizcaya y a la población en general a través de los medios de comunicación. Y Esker, Juantxu, Teresa. Yo solo aclarar una cosa. Yo me he puesto en contacto con el Ministerio de Defensa mediante la portal de Ciudadano y he preguntado concretamente qué legislación ampara para que puedan desarrollar maniobras militares fuera de sus CENTES, sus bases, donde tienen que hacer. Me ha contestado un correo electrónico automático de estos que le agradecemos su pregunta y en breve se ha respondido. Y bueno, pues de momento no. Seguro que nos responden.